Sí, profe. Bien. Bueno, creo que ya se están conectando algunos más. Pues entonces, estábamos hablando del cultivo de chile, que decíamos que es es otra hortaliza, es otro cultivo que tiene potencial de producción en campo abierto o en condiciones de invernadero. Eh, Decíamos que hay varios tipos de chile que hay que definir cuál es el que nos conviene producir. A ver, déjenme ver dónde nos quedamos aquí. Creo que aquí nos quedamos. Estábamos comentando que de acuerdo a la anatomía y morfología de la planta de chile, se han desarrollado algunos sistemas de producción, en particular para el pimiento morrón, se han desarrollado, eh, digamos, a nivel convencional, dos sistemas, el sistema tipo español y el sistema tipo holandés. En el sistema tipo español, lo que se hace es que se deja la planta que crezca libremente. Entonces, vamos viendo que se va bifurcando o se va ramificando, formándose así una horqueta cada etapa de crecimiento. Entonces, se deja libre crecimiento y se obtienen nada más 2 ciclos de cultivo al año. Como lo dice el sistema español, pues fue desarrollado en España bajo sus condiciones ambientales. En este caso, se manejan ciclos de hasta 8 meses, ¿sí? Y a veces ciclos de 6 meses. Entonces da la oportunidad, si se quiere, sacar hasta 2 ciclos, pero por las condiciones del clima, normalmente se maneja un solo ciclo al año. Como dice ahí, no se hace poda, ajá, y el tutoreo, se pone unos alambres a lo largo para que no se caigan las plantas. Se manejan densidades que van de 4 a 6 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, les decía que a veces se tiene dos flujos de cosecha. Fíjense que voy a regresarme a esta imagen. Entonces, en el caso de pimiento, dice que hay hay algunos compañeros que están en sala de espera, pero bueno, ya no sé si ya pudieron entrar, porque ya salió, se quitó el mensaje. Ahí, en el caso de pimiento, se ve como fíjense aquí, se forma una flor, en cada horquetita que se va formando, en cada bifurcación. Es una flor que se forma y potencialmente un fruto. Entonces, ocurre algo interesante en las plantas de pimiento. Se ve muy claro una relación fuente-demanda que existe. Entonces, primero se forma la estructura foliar, digamos, de la planta. Y fíjense que esa relación fuente-demanda es interesante porque eh, cada uno de estos empieza a ser una demanda muy importante. Y llega un momento en que la planta, su capacidad fotosintética que tiene, no es capaz de formar los azúcares suficientes para sostener tantos frutos. Entonces, cuando ya se formaron estos primeros frutos, ¿sí? Más acá arriba, normalmente hay aborción de flores o de frutos. Entonces, en el sistema español, como se deja libre crecimiento, se forman, digamos, esta primera horqueta que fueron frutos, se forman estos, ¿sí? Y de ahí, cuando muchos se forman algunos de estos, empiezan a abortar. Entonces, lo que ocurre es que cosechamos un primer flujo, aquí hay aborción y como la planta se deja que siga su libre crecimiento, viene un segundo flujo de frutos que hay que cosechar, ¿sí? Entonces, ese
esa situación siempre ocurre en las plantas de pimiento. O sea, no soporta mantener todos los frutos, o algunos empiezan a hacer unos frutos un poco más pequeños y pierden calidad. Sí, a veces se forman no solo, al principio se forma un tallo principal y a veces se forman hasta 3 tallos. Entonces ahí, si es sistema español, pues se deja crecer tal cual. Esta va a formar sus 2 horquetas, estas dos, y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿alguien tiene activado su micrófono? Puede apagar, por favor. Entonces, con este manejo se ha desarrollado principalmente en España y se aplica mucho, por ejemplo, en la zona de Almería. Hay una zona muy importante de producción de pimiento y manejan este sistema, en el sistema enarenado que le llaman. Y los rendimientos que manejan ellos, que llegan a obtener, son del orden de las 100 a 120 toneladas por hectárea. No es malo, pero vamos a ver que hay otros sistemas que permiten lograr más rendimiento. Entonces, este sistema es relativamente sencillo, o sea, realmente es cosa de tutorear las plantas para que no se caigan. Y una vez que se cosechan el segundo flujo de frutos, hasta ahí llega el ciclo. Se quita la planta y viene otra planta nueva. Entonces, dada esa situación que se observa de una alta porción de flores y frutos, entonces fíjense que en Holanda se desarrolló un sistema diferente. Ahí, las plantas, me voy a regresar a esta imagen, esta es nuestra base. Aquí en este caso las plantas en el sistema holandés se manejan solamente 2 tallos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se va podando? Bueno, se deja el primer tallo principal y se espera que se forme la primera bifurcación, la primera horqueta. En la segunda, en la segunda horqueta que se forma, digamos en esta, se va a eliminar esta. ¿Sí? Aquí nada más se le deja estas hojas que van a ayudar a sostener a este fruto y se elimina esta, la que está punteada. Entonces solamente, de las 2 ramas solamente crece una. Y después de aquí se va a volver a bifurcar. ¿Sí? Entonces se va quitando, digamos, primero la que va hacia afuera para que se conduzca la planta, sus 2 horquetas hacia arriba. En este caso acá, esta que se va a entrecruzar acá para que no se enreden las ramas ahí, se rompan al entrecruzarse, es esta la que se elimina. Se deja esta. Y luego esta vuelve a bifurcar, ¿verdad? Y así se lleva la poda de las 2 ramas. Se va dejando una sola rama de las dos. Y lo mismo se hace por el otro lado. Esta aquí se quita la primera rama hacia afuera. Aquí, este tallo que se forma, aquí se bifurca y vamos a eliminar esta. Y aquí la eliminamos la de afuera y así nos los vamos llevando. De manera que la planta va a formar un fruto en cada nudo acá. Y fíjense que de esa manera se mantiene o se establece una relación fuente-demanda muy equilibrada. Al menos que haya cualquier otra situación que afecte el desarrollo del fruto, pero normalmente amarra un fruto y desarrolla un fruto de buen tamaño y de muy buena calidad, entonces aquí en cada nudo. Y estas plantas se van podando de esa manera hasta la altura de donde está el alambre o de la estructura para tutorear, que más o menos son de 3 a 4 metros, ahí dependiendo del diseño de invernadero que se haya manejado, pero conviene entre 3,5 metros a 4, que se puede conducir la planta hasta esa altura. Una vez que llega ahí,
Entonces ya se poda y ya no sigue el crecimiento. Así, entonces, es como se maneja el cultivo en el sistema holandés. O sea, aquí no le estoy hablando obviamente de todo el control fitosanitario, todo el control del sistema de riego. Ahorita voy a hablarles en general un poco de eso, pero aquí le estoy explicando cómo es el sistema, o sea, en qué consiste el manejo de la planta de acuerdo a su anatomía y morfología. También, en ocasiones, fíjense como, digamos, aquí está el primer fruto, segundo nivel, digamos, tercer nivel. A veces, digamos, si este fruto no amarró, o desde antes, por alguna razón se ve que no hay fruto acá, lo que hacen algunos productores es que dejan nada más, dejan esta rama, ¿sí? Y a que se forme un fruto acá como sustituyendo a este. De manera que se busca que haya un número de frutos en cada nudo o donde haya ocurrido. Se ve que no, por alguna razón, se ve que abortó o que no está amarrando bien, desarrollándose bien ese fruto. Queda la opción de manejar esta rama, pero hasta aquí. Y aquí ya se quitan las dos, obviamente. Nada más se deja su fruto, sus dos hojas, una hoja acá, otra hoja acá, y ya se elimina. Se poda con tijeras o pinzas, lo que sea. Normalmente se usan tijeras para podar. De manera que eso entonces mantiene otra vez el equilibrio entre el número de frutos y la estructura foliar que forma la planta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Sí. bueno, es que nos había dicho que del chile manzano no tenía mucha referencia, pero ¿se puede llevar el mismo manejo para ese producto? Mira, sí se puede llevar. Bueno, es una forma de conducirlo si se manejan sistemas de baja densidad, porque les voy a hablar también de un sistema de alta densidad en pimientos, lo que hemos trabajado nosotros. Lo que pasa que tengo entendido que el chile manzano, conforme lo han desarrollado hasta ahorita, les digo que el que trabaja más eso es el doctor Pérez Grajales. Ellos hacen una especie de, como si fuera una chayotera. ¿Sí, sí conocen las chayoteras? ¿Cómo se Sí, maneja? Ajá. Bueno, entonces, lo que pasa es que en el caso del chile manzano, es un poco más flexible su tallo, ¿sí? Y se puede formar una especie de chayotera, ¿sí? Hacen como la parrilla, digamos, ¿no? Arriba, con alambres, y la planta no sé bien cómo se va podando pero forman esa especie de chayotera. Y entonces, claro, tiene que ser una altura que quede pues arriba de, ¿qué será? Como un 80, algo así, por lo menos para que podamos caminar por abajo y los frutos ahí se van cosechando. Pero también se puede manejar, yo digo que por la flexibilidad que tiene el tallo, les digo, no tengo mucha experiencia, lo poquito que he visto de eso, es que se puede, quizá un sistema así de a dos tallos hasta arriba se me hace un poquito más difícil. Obviamente que se debe poner un hilo tutor. En el caso también de pimiento morrón, o sea, se le pone aquí, una rafia para que conduzca y sostenga este tallo. O sea, aquí arriba, por arriba del invernadero deben pasar alambres, ¿verdad? En el que se va a sostener. Y aquí se pone la rafia para cada uno de los tallos, ¿sí? Para asegurar que no se vaya. Sí tiene cierta rigidez, es más o menos lignificado el tallo, pero pues por su carga se podría romper desde aquí, ¿no? Entonces lo que se hace es ponerle su hilo tutor y se va conduciendo como si fuera jitomate también, no tanto, pero se le va dando unas ligeras vueltecitas para sostener estas ramas. Y les digo que en el caso de Chile, este, del que me preguntan,
chile manzano, se hace una especie de chayotera, ya que creció digamos, a un 80, algo así la planta, sus ramas se van extendiendo a, sobre la estructura que se arma para formar la especie de chayotera. Sí, les digo, ahí el que nos puede hablar un poco más. Déjenme ver si podemos conseguir alguna información al respecto y pues para compartirla, no sé si el doctor Mario nos pudiera compartir alguna información. Y incluso no estoy seguro si me conteste la llamada, pero por ejemplo, si les interesa, a lo mejor le podría pedir si nos pudiera dar una plática de chile manzano, que sería interesante, ¿no? No les quiero garantizar nada porque depende de él si nos pudiera dar una plática siquiera de una hora de cómo se maneja el chile manzano. Lo podemos intentar, ¿sale? Bien, entonces seguimos. Eh, entonces, con el sistema holandés, les digo que se maneja entonces la planta a dos tallos, ¿verdad? Normalmente se maneja densidades de 2 a 3 plantas por metro cuadrado. Es por metro cuadrado de invernadero. Un ciclo de cultivo, que es lo que normalmente se maneja en este sistema, dura más o menos 10 a 11 meses. Un ciclo para lograr esa altura de planta que son como 3 metros y medio, en algunos casos hasta 4 metros, cuando los invernaderos los construyen todavía un poco más altos. Desde luego que son plantas que tienen un hábito de crecimiento indeterminado. Y fíjense que algo también que hay que tener claro que el pimiento morrón es una planta muy especial. Es muy rentable su manejo, su cultivo, pero requiere un cuidado muy especial, como que es más influenciado por los factores ambientales. O sea, si baja un poquito la temperatura de la requerida, normalmente requieren, fíjense que son condiciones un poco similares a las de jitomate, alrededor de 25 grados centígrados en promedio para su desarrollo. Pero si baja un poco la temperatura o sube un poco más, en el caso de jitomate, pues tolera un poquito más esos cambios, pero pimiento es como más exigente. Entonces, si se tiene manejo del control ambiental en el invernadero, hay que tratar de ponerlo más cercano a las condiciones óptimas para que nos dé buena producción y buena calidad. Es un poquito más estricto, o sea, si se eleva un poquito más allá de la temperatura de sus límites, luego hay aborción de flores o de frutos. Entonces sí es un cultivo pues que requiere mucha atención, mucho cuidado. Entonces se manejan, fíjense, normalmente invernaderos de alta tecnología y con estos sistemas, con este sistema holandés, se reportan rendimientos más o menos de 250 toneladas por hectárea en un año. ¿Cuál es la ventaja aquí de este sistema? De que es una producción continua todo el año, ¿sí? La ventaja de los productores grandes es que pueden comercializar a buen precio todo el año. En México decíamos que la mayor parte es para la exportación. En otros países como Holanda, Francia, algunos de esos países producen pimiento morrón para abastecer el resto de Europa o también España con su sistema. Abastecen Europa. Entonces, hay algunos países en América que están en Latinoamérica que están produciendo también para exportar a Estados Unidos, por ejemplo, Costa Rica o ¿qué otro país está produciendo? Incluso Ecuador, ¿sí? Hasta hoy hay una empresa en El Salvador que estaba produciendo también pimiento morrón de colores para exportar a Estados Unidos.
y están usando tecnología tipo holandesa, o sea, el sistema tipo holandés. En México hay varias empresas. En el estado en Querétaro, donde está el Agropark, también hay unas empresas que producen pimiento para la exportación. Ellos exportan a Europa. Ahí hay asociaciones de algunos mexicanos con inversionistas holandeses que están produciendo y todo es para exportación. Y lo que dicen ellos es que es un cultivo muy rentable porque pues lo venden en euros, aunque se gasta mucho y la mano de obra para ellos en México es relativamente baja, pero sus precios al que venden es muy rentable. Les decía que una de las características que tiene el pimiento es que siempre tiene buen precio en el mercado. Hasta en los mercaditos más económicos que podemos buscar, el kilo está a 20, 25 pesos, 30 pesos por más barato. Y para la exportación, pues es un precio mucho, mucho mayor. Incluso si ustedes van a los centros comerciales de repente y checan, pues cuando vayan, revisen, chequen los precios. Y es variable, desde luego que es variable, pero por lo menos está a 40 pesos. Y a veces está a 80, 90 pesos el kilo de pimiento morrón. Entonces, a esos precios y con esos rendimientos, pues son muy rentables. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Entonces, les decía que, pues normalmente se usa alta tecnología. Se puede producir con menor tecnología, claro que sí, pero los países o en México, la mayor parte de las empresas grandes que producen para la exportación, manejan sistemas hidropónicos bajo invernadero con alta tecnología. Pero también se ha desarrollado, producción de los mismos pimientos en campo, no en campo abierto, bajo sombra y en suelo en Sinaloa. En Sinaloa y Baja California, pero en particular en Sinaloa, eh, tenemos ahí varios contactos con productores y algunos de sus colegas también, colegas que han egresado de la carrera de horticultura y algunos de la maestría o del doctorado en horticultura que están trabajando en pimiento morrón. Algunos de ellos están trabajando en las categorías de miniveles, o sea, son pimientos pequeñitos, especiales, porque el mercado así lo está pidiendo, y tienen muy buen resultado, muy buena producción en casa sombra y en suelo. Nada más que si cuidan mucho algunas características del suelo, tienen que tener un sistema de riego por goteo, pero están siempre monitoreando el pH, la conductividad, que son similares a los que ustedes ya saben en jitomate. También preparan en algunos casos sistema solución nutritiva y se manejan igual a las mismas concentraciones. Más adelante les voy a hablar cómo hemos manejado nosotros y qué resultados tenemos. Pero bueno, ese es el manejo de la planta a dos tallos y algunas empresas tienen como objetivo producir 30 kilos por metro cuadrado. Por ejemplo, las empresas que están en Agropark, aquí en Querétaro, hemos ido a visitarlos y nos dicen que han estado produciendo más o menos en el año 25 kilos por metro cuadrado, que a veces su propósito es 27, 28 y 28 kilos por metro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que llegan a obtener de 250 a 280 toneladas por hectárea. Con esos rendimientos ellos tienen éxito en la producción por los precios que alcanzan al ser de exportación. La producción de plántula es algo parecido, ¿verdad? Y algo que hemos también manejado aquí nosotros. Las producimos en charolas. Hemos probado también el manejo en charolas de 200 cavidades y en el de 60 cavidades. Aquí depende también cuánto tiempo queremos manejar la plántula en el semillero.
En el caso del pimiento, es una planta que su crecimiento es menos acelerado que el jitomate. Si ponemos en charolas de 200 cavidades semillas de jitomate, sabemos que en condiciones más o menos de alrededor de los 25 grados centígrados, entre 20 y 30 grados centígrados, tenemos la plántula lista para el trasplante más o menos a los 30 días, 28-30 días. Por más tardío que lo podamos trasplantar en una charola de 200 cavidades, sería 35 días si no hay mucha temperatura. Pero si la temperatura sube de las 25, está más hacia los 30 grados, o en una zona más cálida, en Morelos, por ejemplo, o en algunas zonas del estado de Chiapas, en Guerrero, en, en 20, 22 días, pues ya tenemos la lista, ¿no? No nos puede aguantar más porque se van a hilar. Entonces, si una planta de jitomate dura 30 días, en esas mismas condiciones de temperatura, la plántula de pimiento nos aguanta ahí o dura hasta 45 días. O sea, va más lento su crecimiento. Entonces, bajo esas condiciones, las plántulas de pimiento normalmente son trasplantadas a los 45 días. Siempre en cualquier cultivo, cualquier especie, hay que ser muy cuidadoso a la hora de preparar el semillero. Ya lo comentábamos esto en un tema anterior de producción de plántula, la forma de cómo se debe de llenar, de cómo compactar, porque fíjense qué es lo que pasa. Aquí tenemos el cepellón bien formadito, aunque es pequeño, pero está completo y la planta está desarrollándose bien. Pero acá no compactamos lo suficiente y a la hora de aplicar el riego el sustrato se fue al fondo. Y pues hay un efecto directo del volumen de la raíz o del ambiente de la raíz en el desarrollo de la planta. Ahí se nota muy fácil cómo esas plantas, esta y esta, que están en un ambiente de más restringido de la raíz, pues su desarrollo es menor, comparado con estas que tienen un cepellón un poquito más completo. Entonces hay que tener todos esos cuidados. Es el manejo que se hace similar al jitomate, pues el preparar la charola, la desinfección, el llenado, la mezcla de los sustratos, todo igual como se hace. La siembra igual. En este caso la siembra debe ser también a medio centímetro de profundidad, no más de 1 centímetro, porque si sembramos más de 1 centímetro de profundidad, difícilmente la semilla va a emerger, va a germinar. Entonces, esos cuidados que ya hemos comentado para otros cultivos, en el caso del cultivo de tomate, también hay que tenerlos para el caso de cualquier tipo de chiles. Aquí estamos ilustrando el ejemplo de pimiento morrón, pero es para cualquier otro tipo de chile. En algunos países, en Francia, por ejemplo, o en Holanda, usan este tipo de cubos para la producción de pimiento o de jitomate. Son cubos de lana de roca, pero ya decíamos que a nosotros no nos conviene porque eso resulta muy caro. Aunque en México hay algunas empresas que están desarrollando una especie de cubo que no es necesariamente lana de roca, es otro material. No recuerdo ahorita para decirle exactamente el material que utilizan, pero esos hacen unos cubos como estos, de un material que sí es un poco más económico que la lana de roca y que puede ser también posible utilizarlos. La ventaja de esto es de que cuando van a trasplantar lo colocan ahí donde el sitio donde va a quedar y ya saca sus raíces y ahí se va a desarrollar. O sea, facilita el trasplante. Profe, Sí, ¿no es fibra de coco? no, no es fibra de coco, es otro material. Les soy sincero, no me acuerdo ahorita. Hay una empresa que alguna vez tuvimos contacto con ellos. Sí, no recuerdo el nombre del material, pero sí, no, no es fibra de coco tampoco, es otro. Sí, recuerdo, se los comento.
Bueno, también lo que hacen en otros países, en el pimiento, es que primero obtienen una planta pequeña, ¿sí? Y después hacen trasplantes por ejemplo, a este que es más grande. Fíjense, aquí tiene dos agujeritos y ahí van a meter estas macetitas. Ya en un contenedor, digamos, en un cubo mucho más grande, ¿sí? Entonces, primero obtienen una planta más pequeña. Hacen un segundo trasplante acá, ¿sí? Y entonces, así es como ya llevan dos plantas, y así va a quedar establecido ya en el invernadero de producción. Pero hacen una siembra primero en cubos más pequeñitos, ¿sí? Y después ya lo pasan a esos cubos más grandotes, que ahí ya se van a desarrollar. Hacen dos trasplantes, digamos. Nosotros no recomendamos eso porque también es mano de obra, es más material, es costo, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que sí es importante para todo tipo de cultivo, no solo para los chiles, para toda, que hay que partir siempre de plántulas con una buena calidad. ¿Qué es una buena calidad? Primero, que sea una semilla, de la que nosotros queremos producir, que el genotipo sea el que efectivamente se está recomendando, porque luego también hay mezclas, ¿no? Entonces, un buen híbrido generalmente pues, va a ser una buena semilla, si ya definimos por ese material. Y la otra es darle todas las condiciones y cuidados necesarios durante todo el desarrollo en el semillero para que la planta tenga un tallo grueso, ¿verdad? Sus hojas bien formadas, ¿sí? Con un buen tono del color, porque pues, eso indica que hay suficiente clorofila. Eso depende del manejo de nutrición que le dimos a la plántula. Depende del manejo de la luz, ¿verdad? Depende de que estuvo bien ventiladas las plantas para tener suficiente CO2. Y desde luego que un buen control fitosanitario. Entonces, eso es lo que buscamos, tener plántulas con calidad. Pues como vemos ahí, es una buena plántula. Pues partimos de ahí para garantizar más adelante, si seguimos manejándolo así, un buen rendimiento y una buena calidad. Porque si desde ahí partimos con plántulas pues, raquíticas, mal formadas, tallos delgaditos, pues no vamos a lograr el objetivo, ¿verdad? Entonces es importante asegurar en el semillero las plántulas con buena calidad. Hay, hay empresas que se dedican a producir plántula que deben de buscar eso. Pero con la asesoría de ustedes, de todos, podemos lograr que los pequeños productores puedan lograr plántulas de buena calidad y tener buena producción. Bueno, entonces, ese es el sistema de cómo, les digo, se maneja el tipo holandés y el tipo español. El sistema tipo holandés es el que más se maneja en todo el mundo por la mayoría de las empresas. Es el sistema tipo español más se maneja a nivel de campo, digamos, pero bajo invernadero, casi toda la producción de pimiento morrón es con el sistema tipo holandés, a dos tallos. Entonces, a partir de eso, pues sí, el sistema es muy apropiado en particular para los países que han generado esa tecnología. Es el más indicado, por ejemplo, para Holanda, pues es un sistema que desarrollaron y propio para sus condiciones ambientales y propio para esa alta tecnología de invernaderos que se maneja. Pero entonces, si nosotros tenemos invernaderos más bajitos, pues no podríamos usar ese sistema, ¿sí? Entonces, también, así como el cultivo de jitomate se empezó a trabajar hace muchos años, bueno, el doctor Felipe inició y se ha estudiado mucho el jitomate en los sistemas de alta densidad de población. Fíjese que empezamos a estudiar un poco también nosotros el cultivo de pimiento, a ver qué pasa con estos sistemas.
bajo las mismas premisas que ya habíamos comentado del jitomate. O sea, el problema del mercado, el costo de los invernaderos muy altos, bajo toda esa situación que ya hemos hablado, variaciones en la fluctuación de mercado, con todo eso, también hemos desarrollado y probado, evaluado el sistema de manejo del pimiento morrón en altas densidades de población. Hemos estudiado los ciclos de cultivo, hemos estudiado la fenología del cultivo, hemos probado variedades, hemos probado formas de manejo, formas de poda, o sea, y todavía falta que conocer más de esto, pero lo que tenemos se los voy a ir compartiendo, qué hemos hecho y cómo hemos manejado este cultivo. Como ven, aquí está su tallo principal, es una plántula. Estas son de experimentos que hemos hecho. Pues aquí es nuestros invernaderos pequeños que tenemos ahí en fitotecnia, en el campo experimental, en el posgrado. Esas son nuestras camas de cultivo que hemos hecho, y los pueden distinguir, pues, los tabiques, que así formamos las camas, ¿sí? Entonces una planta, se ve como esa planta viene con muy buena calidad. Si se dan cuenta en la planta que está en la parte de atrás, aparte de esas hojas más desarrolladas, antes de que se forme la primera bifurcación, si se dan cuenta hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, también como 8 hojas antes de que se forme la primera horqueta, ¿sí? Y aparte de eso, luego hay brotecitos. Se ve más en la planta de atrás. Aquí ya le quitamos todos esos brotecitos. Aquí se ve como también vienen brotecitos. Primera práctica que hacemos ahí es eliminar esos brotecitos. Tratamos de dejarle hojas acá. Y les digo que también hemos trabajado haciendo pruebas, y hemos probado qué pasa si dejamos todas las hojas o mejor las quitamos. El hecho de quitar estas hojas, pues les permitimos un poco de ventilación, pero lo que sí hemos visto que cuando quitamos todas las hojas, como que se afecta la calidad de la planta. Entonces conviene quitar unas pocas hojas igual para promover ventilación, evitar enfermedades, pero dejar unas hojas abajo, o sea, no dejar peloncita este tallo. Hemos hecho esas pruebas y es lo que hemos aprendido para lograr que este primer fruto que se forma, les digo que normalmente se forma un fruto en cada horqueta, a veces se forman hasta dos. Entonces, si queremos guardar un equilibrio entre la relación fuente-demanda, pues vamos a ir dejando solamente uno, ¿sí? Podemos hacer poda de flores desde esa etapa, casi o un poquito apenas hacia adelante, ya sabemos que para evitar competencia por azúcares, ¿no? Entonces, estas son nuestros experimentos que hemos desarrollado, nuestras pruebas, ¿sí? Y hemos manejado también distintas densidades y diferentes acomodos de las plantas. Estas son las camas que ahí tenemos, ustedes lo conocen. Son los pasillos, estaban las camas con los tabiques. Más o menos son camas de 1 a 10. Y aquí hemos manejado 2 hileras, 3 hileras, 4 hileras. O sea, hemos hecho también varias pruebas, pero con la misma idea de manejar las plantas en alta densidad de población. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Miren, aquí está otro experimento donde probamos qué pasa si mejor establecemos en esa ancho de cama 2 hileras o 3 hileras. Y vamos haciendo, comparando también distancia entre plantas para lograr distintas densidades de población, como se ve acá. Entonces, es una planta que ya va más desarrollada, ¿sí? Y también hemos hecho pruebas eh, con las plantas con despunte. Dice manejo del pimiento morrón con despunte temprano y alta densidad. Y fíjense, hemos probado despuntar solamente a 3 bifurcaciones, a 4 bifurcaciones, a 5, ¿sí? Para ver qué es lo mejor, ¿sí? Me voy a regresar rápido al esquema base
para que les diga cómo es la poda ahí. ¿Sí? Esta es su primera bifurcación. ¿Están de acuerdo? En una primera bifurcación solamente tendríamos un fruto, ¿verdad? En la segunda bifurcación, esta aquí todavía no se ha podado la planta, está sus dos ramas, una acá y otra acá. Esta está así. Entonces, en la segunda bifurcación tendríamos potencialmente 3 frutos, ¿sí? ¿Cuántos frutos tendríamos si dejáramos solamente en la tercera ramificación? Si podamos a la tercera ramificación, ¿alguien me puede decir cuántos frutos potencialmente se podría formar en esa planta? O sea que aquí esta es la 7. segunda. 7, ¿verdad? Porque aquí tendríamos esta y esta se ramifica, ¿no? Estas también se ramifica, esta se ramifica y esta se ramifica. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 frutos. Exactamente 7 frutos en la tercera ramificación por planta, ¿sí? Y hemos hecho varias pruebas en podas y lo que hasta ahorita hemos encontrado que parece que resulta mejor es el manejo de las plantas podadas a la cuarta ramificación, ¿sí? A la cuarta ramificación, otra vez la pregunta, ¿cuántos frutos potencialmente tendríamos en las plantas? 6. A la cuarta ramificación. O sea, fíjense, esta sería la primera, un fruto. A la segunda se formaría esta y esta, ¿no? Serían 3 en total. En la tercera se va a formar estas dos. Aquí tendríamos otro fruto, otro 1, 2, 3, 4. Decíamos que 7. Y si todavía dejamos que se forme otra ramificación más, ¿cuántos habría? A ver, cuéntenle. 9. ¿Cuántos? Son 9, ¿no? A ver, cuéntenme, porque fíjense, esta fue la tercera, ¿no? Hasta aquí. 15. Y esta la Oh, ya, volvemos, ya, ya, va ya. para allá y para allá, y aquí va a formar otro Ajá. frutito. Sorry, Ajá. sorry. 15 frutos, o sea, porque aquí vuelven a formarse dos ramas y aquí va a formar un frutito. O sea, cuando decimos a la tercera es que se deja este fruto y aquí va a haber unas hojas que le van a sostener el fruto, ¿no? Cuando decimos a la cuarta, esta sería la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. O sea, aquí va a haber un fruto. Entonces sería 1, 2, 3, ya me perdí aquí. 4 serían 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más los 7, la tercera ramificación, efectivamente, habrían en total 15 frutos potenciales. ¿Sí? ¿Ok? Ese sería el potencial de número de frutos de una planta podada a la cuarta ramificación. No sé si me entendieron bien cómo es que va. ¿Cómo es que se forma? Aquí dijimos, esta es la primera. La segunda, se forma este fruto y este. En la tercera se forma este y este. En la cuarta, aquí se forma este y se forma este, ¿no? Esta sería la cuarta. Cuarta, cuarta. Ajá. Entonces se formarían potencialmente 15 frutos. Vamos de nuevo. Entonces, tenemos este manejo de plantas podadas y así se verían las plantas. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta ramificación. O sea, podando la cuarta ramificación, solo esperamos que se forme el fruto de esa ramificación. Normalmente se forman unas 2 hojas o 3, luego casi pegado al fruto, y entonces ahí podamos. Son plantas que no pasan de 1 metro de altura, más o menos son como 90 centímetros de altura a esa poda, a ese nivel de poda.
Miren, o sea, aquí por ejemplo está podado a la cuarta ramificación y se dan cuenta que la persona que va acá le da más o menos como a la cintura. O sea, a la cintura es como ¿qué altura? Un poquito arribita de la cintura tal vez le da. A la cintura sería 80, bueno, depende de la altura de cada quien, ¿verdad? Si yo voy caminando ahí, pues va a ser pues mido unos 65, va a ser la mitad. ah, es como 80 centímetros, digamos. O sea, la planta a esa altura es bajita. Se le pone su hilo tutor también para que no se caiga. Ajá. Y hasta el hilo tutor se pone en la base para que lo sostenga. Bueno, por donde está la primera bifurcación, ahí se pone el anillo tutor o se hace un nudo, tratando de que no ahorque el tallo. Y se pone el tutor acá. Entonces, a esa altura también es muy fácil de manejar, ¿sí? Y fácil de hacer las labores. Les digo que también hemos probado otras densidades, 4 hileras, jugando con distancia entre plantas y distancia, bueno, la distancia entre hileras aquí se reduce, pero jugamos ahí con las distancias entre plantas para ver cuál es la densidad más apropiada que podríamos lograr. Ajá. Les comentaba que también hemos hecho trasplantes muy tardíos, probando qué es lo mejor. Hice un trasplante de 14 semanas, de 10 semanas, ahí se ve el experimento, para buscar qué es cuál sería el mejor manejo, ¿sí? Y aquí se ve cómo la planta, aquí tiene ya bien marcada su primera bifurcación, ¿verdad? Aquí va a haber un frutito y aquí se empieza a formar la segunda bifurcación. Aquí va a haber otro fruto y aquí va a haber otro fruto. Ajá. Y aquí ya vemos, ¿verdad? Que está la primera bifurcación, la segunda bifurcación, y así se van las plantas. Y aquí se ve, les decía que en ocasiones, en cada horqueta normalmente se forma una flor y por lo tanto un solo fruto, pero a veces se forman dos. Entonces, aquí podemos hacer poda de flores desde esa etapa para dejar potencialmente un fruto nada más en cada horqueta. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que este fruto, este primer fruto, se dan cuenta cómo ya viene desarrollando. Aquí, en los otros, ahí vienen también ya, pero este fruto generalmente es un poquito más vigoroso, ¿sí? Y aquí se aprecia más cómo es el primer fruto, es como un fruto con sentido, porque todo le llega ahí cerquita, todo tiene suficiente área foliar, los nutrientes lo tiene, el agua y nutrientes más cerca, ¿sí? Generalmente este fruto desarrolla muy rápido. Y miren, se dan cuenta que conforme, bueno, en este caso, al no eliminarse pronto este fruto, bueno, hay que esperar que llegue su desarrollo apropiado para cosecharlo, pero este fruto va creciendo mucho más rápido que los otros. Aquí todavía es flor, apenas un frutito, este ya está más grande. Ese es muy, muy vigoroso, ¿verdad? Entonces, a veces, esperamos para que desarrolle este primer fruto, hay que esperar un tiempo para que puedan desarrollar los que vienen aquí arriba, porque este es como que está demandando demasiado. Entonces, algo que encontramos también que conviene hacer para que, aunque este fruto es muy bonito, desarrolla muy bien y hasta decimos si lo quitamos o no lo quitamos porque se ve que viene muy bonito. Pero lo que sí hemos notado que si eliminamos este primer fruto, fíjense que los otros empiezan a crecer más rápido, ¿sí? Entonces, una práctica recomendada es eliminar ese, pero desde que está una flor. ¿Para qué? Para que estos ya se desarrollan más rápido porque ya tienen más estructura suficiente para su desarrollo.
y no le está compitiendo tan fuerte este fruto que se forma acá. Les digo, esas son relaciones fuentes-demandas. Y en el pimiento se ve muy claro esa relación. ¿Sí? También hemos probado qué pasa si en vez de 2 tallos al principio, como acá, 2 tallos, y luego este se bifurca así hasta la cuarta ramificación o la cuarta bifurcación. Pero también hemos hecho incluso, pues, pues un solo tallo que vaya creciendo, ¿no? Y meter más densidad. Pero hasta ahorita los datos de resultados que tenemos de rendimiento y calidad, creemos que es mejor dejar a ese libre crecimiento primero y después ya podar. Y otra, así como acá, ¿no? Dejamos y se van. ¿Y cuál es la idea aquí fundamental de por qué a la tercera o la cuarta ramificación? A ver si hay otra planta aquí que nos ilustre más. Bueno, decimos que al principio se deja sus 2 tallos. Si nosotros quisiéramos manejar esta planta al sistema holandés, ya de ahí vamos podando cada tallo hasta conducirlo a la altura que sea. Pero aquí dejamos que se ramifique hasta la cuarta ramificación. ¿Y por qué hasta la cuarta ramificación? Porque decíamos que después de... Déjame acomodarlo acá. Este es a 2 tallos. Esto fue para ilustrar cómo se lleva la poda a 2 tallos y que se va formando un fruto en cada nudo. Pero estas son plantas podadas a la cuarta ramificación. ¿Por qué hasta ahí? ¿Se acuerdan que les comenté hace un ratito de que después de cierto número de flores o de frutos que tiene que sostener la planta, hay un periodo de aborción y abortan 2 o 3 flores enseguida? O sea que la siguiente ramificación, la planta casi siempre aborta, ¿sí? E incluso hasta una siguiente ramificación. Porque estos primeros frutos, si quitamos el primer fruto, esos 14 frutos que potencialmente se pueden formar, aunque no siempre se forman, aún entre esos hay competencia, porque están en pleno crecimiento y desarrollo. Entonces, las flores o los frutos de la quinta ramificación o de la sexta, casi no amarran. Hay una aborción muy fuerte y hay una fase, entonces, digamos, de las plantas que no va a producir. Por eso es que en el sistema español dejan que se formen unos primeros frutos, ¿sí? Cosechan esos y luego viene otro flujo de cosechas, ya hasta que se termina de cosechar el primer flujo, y entonces viene un segundo flujo de cosecha. Pero eso implica más tiempo. Aquí la propuesta que hemos desarrollado es que en vez de manejarlo así, los dejamos, digamos, como a libre crecimiento al principio, hasta la cuarta ramificación. Y ahí en vez de dejar y esperar un tiempo a que se coseche todos estos y se venga un segundo flujo más acá arriba donde vamos a tener cosecha, en vez de eso, optamos y evaluamos y hemos visto que es conveniente, mejor lo dejamos hasta ahí y ya cosechamos nada más lo que logre producirse acá y terminamos el ciclo, o sea, despuntamos. Ya no dejamos que cada ramificación se siga bifurcando, mejor hacemos el corte, despuntamos y hasta ahí, llega la planta. Que incluso, déjenme decirles que muchas veces no se amarran los 14 frutos. Quitamos el primero para que los otros no se retrasen mucho. Muchas veces no se amarran los 14 frutos. Amarran 7, amarran 8, amarran 10, 9. Ya 10 hasta es un poco difícil que amarren. Ajá, hemos hecho algunos estudios para ver cómo amarrar un mayor número de frutos. Ahí hemos probado reguladores del crecimiento, hemos probado luz, hemos probado también el manejo de la densidad, el acomodo de las plantas para que reciban más radiación. Hemos hecho también varias pruebas en pimiento y aún así no amarran todos. Pero fíjense, si esperamos a que se termine de cosechar esos primeros frutos, a esperar 2 flujos
casi de que no se va a tener fructificación o todo va a abortar. Y hasta más arriba la planta ya va a empezar a producir, pues ahí es un tiempo que hay que esperar. Y ahí se manejan en ese sistema, cuando se maneja así como el tipo español, lo que se hace es que se maneja baja densidad de población, más o menos 4 plantas, ¿sí? Por metro cuadrado. Aquí tenemos la oportunidad de meter un poco más plantas por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, manejamos más o menos de 6 a 8 plantas por metro cuadrado. 6 plantas por metro cuadrado de invernadero son como 8 plantas, o 9 plantas, son como 9 plantas por metro cuadrado útil. Pero logramos cosechar más o menos con con este manejo, más o menos el promedio de varios experimentos que hemos hecho es que nos da una producción de 8 kilos por metro cuadrado de invernadero. 8 kilos, pero del trasplante a fin de cosecha, las plantas podadas de esa manera, lo sacamos en 3 meses y medio, no más cuando mucho 4 meses. La trasplantamos y a los 4 meses ya terminamos de cosechar los frutos que produjo la planta podada a la cuarta ramificación. Entonces, fíjense que si es así, nos da tenemos la oportunidad de manejar. Acuérdense que el rendimiento en caso de invernadero se mide en términos de espacio y de tiempo. Entonces, nos da un ciclo de cosecha que nos daría 8 kilos o de otra manera 80 toneladas en un ciclo de no más de 4 meses. Pero tenemos la oportunidad de sacar hasta 3 ciclos en un año. Entonces, potencialmente, con ese rendimiento de 8 kilos por metro cuadrado, tendríamos 3 por 8, 24. 224 kilos por metro cuadrado, que equivale a 240 toneladas por hectárea. Y se dan cuenta, es lo mismo que lo que se logra con el sistema tipo holandés, en el que se maneja alta tecnología. En el sistema español produce menos. Los españoles reportan rendimientos de no más de 120 toneladas por hectárea por año. Son como 10 meses más o menos que se llevan. Entonces, esta es otra posibilidad. eh, y con las ventajas, algunas desventajas otra vez aquí en la semilla, pero no es, en este caso sí se ocupa un poco más de semilla, pero no tanto como en el jitomate. Aquí son 6 plantas más o menos por metro cuadrado de invernadero que se maneja. Sí, es un poquito cara la semilla. Bueno, el pimiento es cara la semilla. Resulta un poco cara por la cantidad, pero no tanto. O sea, no tanto como cuando hablamos de jitomates en muy altas densidades de población. Entonces logramos con esos rendimientos, se dan cuenta de potencialmente 240 toneladas, que es casi lo que reportan en los sistemas de alta tecnología, reportan 250 hasta 280. Y eso es porque en las plantas les comentaba que no amarran, aún así, no amarran todos los frutos potencialmente que debe formar. Más o menos amarran 8, 9 frutos. Entonces, aquí podríamos incrementar todavía el rendimiento. ¿Qué tendríamos que hacer? Investigar más cómo lograr que amarren un mayor número de frutos y que se desarrollen a un tamaño que nos, digamos, hasta 14, no digamos 14 frutos. Si en promedio ahorita se amarran 8 frutos, 9 frutos, 12 frutos que se lleguen a amarrar, o sea, ya casi estaríamos buscando cómo lograr eso con el mismo sistema. Podríamos incrementar mucho más todavía el rendimiento. Hace falta investigación.
Hace falta tesistas, hace falta recursos para hacer la investigación, apoyo para hacerlo todo. O sea, nosotros hemos podido dirigir un poco de esta investigación, pero pues todo requiere tiempo porque trabajamos en pimientos, en jitomates, en pepinos, en huertos, o sea, en muchas cosas. Y la verdad, no nos da tiempo, no abastecemos todo porque requiere más recursos, un equipo más fuerte para hacer toda esta investigación, pero hay mucho campo que trabajar. Yo creo que también son espacios donde ustedes, pues a lo mejor algunos tomen la idea y les interese seguirlo trabajando y hay mucho que hacer. Aquí se puede trabajar mucho la cuestión de reguladores del crecimiento, cómo lograr que amarren un mayor número de flores. Ya hemos hecho algunas pruebas. El manejo de la luz, el manejo de la temperatura, el manejo del CO2, ¿verdad? O sea, hay mucho que hacer en eso todavía. Y como ven, o sea, se ven las plantas bien, viene su floración, su producción. Y estos son los invernaderos que tenemos ahí en Chapingo. Estos los conocen, ¿no? Pues que es tecnología sencilla. Es tecnología que consiste en invernaderos pues bajos, que no tiene demasiado material y por lo tanto no serían tan costosos. Aquí las tinas hechas a base de estos tabiques rellenas de tezontle, o sea, con su sistema de riego y la solución nutritiva tal como se les ha explicado en sus cursos de sistemas hidropónicos o de manejo de estas hortalizas en hidroponía. La misma solución, o sea, nitrógeno 200 partes por millón, fósforo 60 partes por millón, eh, potasio y calcio alrededor de 250 a 300 partes por millón. Así como ustedes han preparado solución nutritiva para el jitomate, esa misma solución nutritiva hemos estado manejando para el pimiento y funciona muy bien, porque acuérdense que en esa solución van los elementos en cantidades y necesarias, ¿verdad? De manera equilibrada para que la planta aproveche lo que se le está aportando en esa sopa nutritiva. Y a esa misma, el pimiento no requiere más que esa misma que hemos estado utilizando para el cultivo de jitomate y que ustedes ya lo manejan, ¿sí? Entonces, bajo ese mismo manejo de la nutrición de jitomate, aplica muy bien y funciona muy bien para el cultivo de pimiento morrón. Es un fruto bien desarrollado, algunos tienen 4 lóculos, algunos 3, algunos 5. Es variable ahí, depende de la variedad. Y ahí se ilustra muy bien una planta, ¿verdad? Fíjense, es su primera ramificación. Esta es la segunda, la tercera y la cuarta. O sea, una planta podada a la cuarta ramificación. Es una planta bajita y va a ser fácil de manipular, de manejar, ¿sí? Se le pone su hilo tutor para que no se rompa. Si es necesario ponerle otro tallo, a veces no está tan fuerte, tan rígido el tallo. Hay que ponerle hilos para que no se rompa la rama y aprovechemos toda la cosecha. Entonces hay muchas variedades que se pueden manejar en el mercado. Hay que buscar cuáles son las recientes, ¿verdad? Ahí están las plantas manejadas de esa manera. Una planta bien cargadita de frutos. Es son de los experimentos ahí que tenemos. Entonces, con base en eso, aún así, se puede mejorar mucho todavía el rendimiento, porque pueden ver unas anteriores, no todas amarran. Por ahí, aquí, por ejemplo, falta un fruto, por aquí faltó algunos. Hay como 8 o 9 frutos por planta. Entonces, si lográramos amarrar 2 o 3 frutos más por planta, se lograría incrementar el rendimiento de manera muy importante. Y eso significaría, pues, más beneficios económicos para un productor. O sea que si en lograr, fíjense, con 8 frutos por planta, a esa densidad logramos como 8 kilos por metro cuadrado. Si lográbamos asegurar 10 u 11 frutos por planta, con 11 frutos por lo menos tendríamos 10 kilos por metro cuadrado.
Y 10 kilos por metro cuadrado, 3 ciclos, ya serían 300 toneladas por hectárea. O sea que estaríamos igual o mayor todavía de rendimiento con un sistema altamente tecnificado como lo manejan en Holanda y como lo manejan algunas empresas aquí en México. Y todavía eso da para más. ¿Ve? Ahí está. Son todas las evaluaciones. Ahí están las pruebas que hacemos. Probamos variedades, colores, densidades, podas. O sea, muchas cosas que manejamos del cultivo. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿y qué usan para polinizar? Es con la planta de pimiento es una planta autógama. ¿Sí? Entonces, casi no tiene dificultades. O sea, incluso con el mismo airecito casi no se hace polinización como el caso de jitomate, ¿sí? Por ser una planta autógama. Sí, desde luego que debe haber un poco de movimiento de aire y todo eso para facilitarlo, pero la planta es autógama, ¿sí? Entonces, no, aquí no se manejan ni abejorros, ni se pasa polinizando con una varita moviendo los alambres, ¿sí? Es como la pura polinización natural, por ser una planta autógama. Como ven, ahí está. Hemos evaluado muchas variedades, ah, colores, rojos, amarillos, ¿sí? Pues ahí está. O también se pueden manejar en bolsas, ahí es más fácil manejar la densidad. Hemos puesto bolsas de 12 litros una sola planta o hemos puesto bolsas de 18 litros poniendo dos plantas, ¿sí? Entonces, hemos hecho mucho de eso, pero hasta ahorita, ¿cuál es la recomendación que tenemos para un productor que maneje este sistema? Es manejar más o menos una densidad de 6 plantas por metro cuadrado de invernadero, a esa densidad, con plantas podadas a la cuarta ramificación, ¿sí? Desde luego, tener el control fitosanitario, una solución nutritiva equilibrada, una buena ventilación, buscar la temperatura alrededor de 25 grados centígrados, que es apropiado para el cultivo. Fíjense que aquí es bien importante cuidar la intensidad de luz, más o menos como unos 4.000 a 5.000 pies bujía, es apropiado para el cultivo. Sobre todo si es luz difusa, hasta 6.000 pies bujías con luz difusa sería ideal, ¿sí? Pero si no hay mucha luz difusa, hay que tener cuidado porque el fruto de pimiento es muy sensible también a los rayos del sol. Si ya tenemos los frutos y le pega directo los rayos del sol, se daña, ¿sí? Se daña la epidermis y pierde calidad comercial. Entonces hay que buscar tener una cubierta con propiedades de difusión de la luz, ¿sí? 5.000, 6.000 pies bujías y que no le llegue luz directa para no afectar la calidad de fruto, ¿sí? Entonces, y con eso les digo que logramos hasta ahorita, ya, o sea, después de varios experimentos que por lo menos se logra un rendimiento de 8 kilos por metro cuadrado, un potencial de 240 toneladas por hectárea. Pero hay mucho que hacer. O sea, de hecho hicimos una prueba también, buscando acomodar las plantas para que tuvieran más luz, más radiación solar, pero no directa, que sea la mayor parte difusa. Y junto con eso probamos también algunos reguladores del crecimiento, eh, algo así como productos para amarrar más flores. No hemos encontrado bien la dosis o el producto más adecuado para amarrar flores. Lo que vimos que sí hubo efecto de lograr que las plantas reciban más luz. Y en un experimento, bueno, también en esto de pimiento morrón hemos trabajado varias tesis con estudiantes de licenciatura. Ya hicimos 2 tesis de doctorado para el manejo de pimiento. La primera tesis
permitió definir bien las variedades, las densidades, y el manejo de las podas. Y en una tesis un poquito más reciente, sobre el efecto que tiene la luz en el amarre de flores y frutos. Y encontramos que con suficiente iluminación de las plantas, logramos tener en ese experimento, en vez de 8, amarraron en promedio 11 frutos. 11 frutos, entre 11 y 12 frutos por planta, ¿sí? Eso nos llevó a un rendimiento de 11 kilos por metro cuadrado. Y 11 kilos por metro cuadrado, significa 110 o 111 eh, toneladas en un ciclo. O sea, lo estamos extrapolando a una hectárea, ¿no? Estamos extrapolando a una hectárea. O sea que si lográramos de esa manera con 3 ciclos que nos permite al año, tendríamos un rendimiento potencial de 330, con base a los datos experimentales, de 330 toneladas por hectárea en un año. Y todavía el potencial es más. ¿Por qué es más? Porque se acuerdan que dijimos que podar las plantas a esa densidad, a esa altura, potencialmente cada planta puede formar 14 frutos, ¿sí? Y es que con la densidad que manejamos vemos que hay una relación ahí como muy cercana. Cuando tenemos 8 frutos amarrados en promedio, nos da 8 kilos por metro cuadrado. Es por el tamaño y peso de fruto que ahí hay una coincidencia en ese sentido. O sea que si se amarran 13 frutos, no los 14, siempre puede haber uno que se caiga, pero que se amarren casi todos. 13 frutos, tendríamos entonces 13 kilos por metro cuadrado. 13 kilos por metro cuadrado son 130 toneladas por hectárea, o sea, un potencial de rendimiento, se dan cuenta, de casi 400 toneladas por hectárea. O sea, que sería pues, bastante, bastante alto, mucho, mucho más de lo que hasta ahora se reporta. Le digo, aún con alta tecnología, con el sistema tipo holandés, que es el que más rinde y que el que más se maneja comercialmente, aún las empresas como las que están en Agropark, aún ellos no llegan los 30 kilos por metro cuadrado. Cuando mucho han llegado como 28, es lo que nos han señalado, 25, 26, 27. Ya en una situación muy particular, 28 kilos. Entonces, este sistema nos permite, como ven, todavía, o sea, hemos llegado a los 11 kilos por metro cuadrado, que si hacemos los 3 ciclos serían 330, pero todavía da para más. O sea, hay cosas que hacer todavía y pues también está un campo de investigación para algunos de ustedes que les gusta hacer investigación. Bien, pues ya después es la parte de manejo de pues empaque y cómo se comercializa y pues el manejo post cosecha que se le da al cultivo, ¿verdad? Para el empaque, pues hay muchas empacadoras en México y esa información ahí también va en su presentación. Va también algunas enfermedades que más ataca el cultivo de chile en general, en particular el pimiento. Las enfermedades más comunes, por ahí las pueden revisar. Todo esto, sus síntomas y algunas formas. Acuérdense que el control integrado siempre va a ser lo mejor, pero en algunas ocasiones ahí van unas recomendaciones de algunos productos químicos que se pudieran utilizar. Pero eso yo creo que lo deben de apoyar y reforzar con sus cursos de control de plagas y enfermedades, ¿sí? Entonces ahí está, una enfermedad, por ejemplo, ojo de rana. Pues hay muchas, ¿no? Tal vez, bueno, valdría la pena señalar que de las más importantes y que más afecta al cultivo es Phytophthora, ¿verdad? Que hay que tener mucho, mucho cuidado. O sea, esos hongos son eh, muy frecuentes y pues sí que dañan mucho las plantas. Hay varios, ahí les dejo la información para que la revisen. Ojo de rana, aunque la verdad yo no le... Este es el ojo de rana, no sé si ustedes le han visto el ojito de una rana, ¿cómo es? Dicen que tiene similitud por eso, ¿verdad?
Entonces hay más información ahí complementaria, pero ese es tema de control fitosanitario, pero pues se los proporciono para que lo revisen. ¿Sí? Y también enfermedades virosas. Pues ahí está, hay más información ahí que se los comparto para que algunas plagas más importantes también, para que la revisen, ¿no? Muchas plagas, algunas recomendaciones generales y su reconocimiento en campo. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que les quiero compartir del cultivo de pimiento. Y en la otra clase vamos a hablar sobre el cultivo de pepino. Entonces, pues hoy le vamos a dejar hasta ahí. Y también les quiero comentar que ya su compañero Andrés, no sé Andrés si esté ahorita en la clase, él ya tiene las presentaciones hasta el cultivo de pepino que yo les voy a dar, todas las que les he dado, para que, no sé si no, para pedirle que ya lo comparte, por favor. No sé si estás, Andrés. Pues a lo mejor no está en la clase hoy, ¿verdad? Bueno, pero él ya tiene el material para compartirlo y tendríamos una clase más de el cultivo de pepino. Yo creo que va a ser una clase nada más, con eso terminaríamos. Y después de esta clase, que sería el jueves, perdón, hoy es martes, ¿verdad? El jueves tenemos la clase de pepino y estaríamos terminando la parte que me corresponde. Y yo creo que estaríamos haciendo el examen, si les parece bien, pudiera ser el próximo martes o, o o no sé si hay alguna otra propuesta. Pero miren, tengo una otra actividad ahorita. El jueves definimos bien la fecha del examen. Está bien, Bueno, profe. jóvenes, entonces le dejamos ahí. Nos vemos el jueves. Si hay dudas, preguntas, lo que sea, pues podemos seguirle el jueves. Si es necesario, tener alguna clase más, algo así como para aclaraciones, dudas, lo que sea, todavía lo podemos programar. Yo le dije al doctor Jesús Magdaleno que todavía tengo o sea, que en esta semana que posiblemente terminaba, pero si era necesario iba a tomar este tiempo de la siguiente semana todavía. Y entonces ya después ya continúan con él. ¿Sale, chavos?